Y por eso es que lo primero que llama la atención es encontrarnos que hay efectivamente niñas embarazadas en varios de los colegios que hemos visitado. Así es, pero y abordamos un tema importante porque la Defensoría del Pueblo ha supervisado a 893 escuelas públicas y ha evidenciado que hay estudiantes en situación de pobreza, en situación de enfermedades como la anemia, por ejemplo, víctimas de violencia sexual, de violencia psicológica y además niñas embarazadas, embarazo adolescente. Lo conversamos con Eugenia Fernán Segarra, adjunta de Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo, a la cual le damos la bienvenida aquí en Éxitos. Muy buenas noches. Buenas noches. Conversando sobre este tema. ¿Me escucha bien? Sí, la escuchamos. Bienvenida a Éxitos. Muchas gracias. Por favor, denos más detalles de este informe. Sí, claro, con mucho gusto. El día de hoy hicimos un reporte ante las autoridades de diferentes sectores, del MIDIS, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, del MINSA y también de Educación. Porque ustedes saben que la escuela es una unidad donde convergen una serie de políticas públicas que dependen de varios sectores. Por eso es que los hallazgos en esta primera supervisión que hemos realizado presencial ha sido, creemos, bastante promisoria porque nos ha demostrado la problemática que hoy tienen los niños y niñas en estas escuelas de nivel primario, porque estamos hablando de 893 escuelas públicas que tienen como característica principal que corresponden a la educación básica regular de nivel primario. Estamos hablando de niños que van de entre los 5 y 11 años de edad. Por supuesto, también hay niñas adolescentes o niños adolescentes que se suman a este grupo etario, pero ya se les considera como estudiantes extra edad. Y por eso es que lo primero que llama la atención es encontrarnos que hay efectivamente niñas embarazadas en varios de los colegios que hemos visitado, adolescentes también embarazadas, hablábamos de 31 en total, que lamentablemente han desertado o han salido del sistema escolar. Y esto es realmente una situación injusta, porque frustran su proyecto de vida, frustran la trayectoria escolar que el mismo sistema se empeña en considerarla como un objetivo primordial, porque no solamente es los logros de aprendizaje lo que interesa, sino que los y las alumnas puedan ingresar al sistema, permanecer en él y culminar su trayectoria escolar, es decir, culminar en la edad que corresponde el nivel secundario. Señora Fernán, yo estoy revisando la información que nos han compartido y quiero que nos haga la precisión, por favor, porque según la data que tenemos, cuando se habla de adolescentes en situación de embarazo, por ejemplo, nos hablan que 220 estudiantes víctimas de violencia sexual en 113 instituciones educativas, 284 adolescentes y 12 niñas embarazadas en 140 instituciones educativas. Cuando haces la distinción de adolescentes y niñas, las 12 niñas embarazadas, ¿qué edades tienen? Si nos podría decir. Por supuesto, vuelvo a repetir, son menores de 12 años, ¿ya? Son menores de 12 años. ¿En nivel primario? En el nivel primario, exactamente, pero también nos encontramos algunas adolescentes embarazadas en el nivel primario, porque están atrasadas probablemente en el curso de sus estudios. Por eso estábamos precisando que se trata también de una población que contiene a niñas y niños de 5 hasta 12 años, pero también podría ser mayores de 12 años, porque hay cierto atraso en algunas de las niñas y niños. Por eso es que en el hallazgo precisamos que efectivamente hemos encontrado 31 adolescentes embarazadas en el nivel primario. Me gustaría que nos explique, antes de continuar con las cifras, el universo de esa cantidad de reuniones que han tenido ustedes y visitas en los colegios, cuáles son las regiones, cuál es el grupo etario, el nivel socioeconómico de esos niños y adolescentes.
Con mucho gusto, Katiuska, voy a precisarlo. En realidad nos hemos organizado con los equipos a nivel nacional, hemos visitado las escuelas, hemos llegado a 893 escuelas, esto significa 11.3% del total del universo. ¿Cuál es el universo de este tipo de escuelas? Son 7.891 a nivel nacional. Es importante precisar que nosotros hemos hecho este despliegue territorial los días 25 y 26 de septiembre del presente año, pero eso no implica que hayamos culminado con la supervisión. En este momento, del 2 al 9 de noviembre, estamos aplicando una ficha de supervisión a nivel de las direcciones de todas las instituciones que tienen estas características. Es decir, vamos a llegar al total de las escuelas polidocentes y nivel primario y por supuesto públicas, para que los directores y directoras nos puedan precisar algunos datos, alguna información que requerimos y que va a ser puesta a disposición de la opinión pública, pero sobre todo de las autoridades que he mencionado anteriormente. Y eso en todas las regiones, ¿correcto? En todas las regiones. ¿Hay una región que haya presentado datos estadísticos más graves? No, en realidad lo que nosotros hemos presentado hoy es una mirada general de los hallazgos que hemos tenido cuando hemos visitado estas escuelas. Es muy probable que más adelante, cuando saquemos datos sobre el universo total, 7.891 escuelas, ustedes tengan ya con claridad, y nosotros también, por cierto, cuáles son las regiones que están, digamos, que tienen albergadas en estas instituciones educativas o escuelas a niños en las peores condiciones. Cuando nosotros estamos caracterizando a los niños y niñas de estas escuelas, lo hacemos porque en realidad nadie puede estar ajeno a la población a la que se debe el sistema escolar. Es decir, se tiene que tomar en consideración las condiciones en las cuales están estos niños y niñas. Por ejemplo, muchos son víctimas de violencia, como lo hemos demostrado con esta primera aproximación. Algunos no tienen documento nacional de identidad. En realidad el número también lo precisamos ahí, 2.930 estudiantes de 199 escuelas que nos han dado esta información. Pero también encontramos a estudiantes extranjeros sin ningún tipo de identificación ni documento que pueda acreditar su identidad. Entonces estamos hablando de alrededor de 6.702 que están ahorita insertos en el sistema escolar. Están recibiendo muchos de ellos programas Jaliwarma, pero no están incluidos en el sistema de salud. Claro, por falta de identificación. Y respecto a todo esto que nos está mencionando, ¿se puede determinar cuánto es la tasa de deserción escolar? Bueno, este dato en general lo maneja el Ministerio de Educación. Lo que vamos a hacer a partir de la información que estamos levantando entre el 2 y 9 de noviembre es justamente contrastar las fuentes de información oficial. En este momento no la puedo precisar, pero créanme que desde la pandemia, prácticamente, post-pandemia diría yo, han habido muchos estudiantes, miles de estudiantes que han dejado las escuelas. Ahora, quiero hacer una precisión adicional. Lamentablemente, por el contexto de crisis económica, el elevado costo de la canasta familiar y por supuesto la recesión que ha sido ya confirmada, se espera, ¿no es cierto?, que muchos niños y niñas dejen el sistema lamentablemente por la situación económica por la que atraviesan. Por eso es que la Defensoría del Pueblo se ha empeñado en poner en conocimiento en la opinión pública estos primeros hallazgos, pero sobre todo en la mesa técnica que hoy día hemos convocado y a la cual ha asistido los altos funcionarios de los sectores que he mencionado, porque todos estarían implicados en la necesidad de hacer algo urgente, tomar una medida urgente frente a estos
datos que se están presentando. Incluido Es el MINSA, obvio, señora Fernán, porque usted también habla sobre la anemia, y la anemia es un problema que viene ramificándose en todo nuestro país. Y frente a ello, le hago la pregunta e involucro a otro ministerio. Caliwarma, todos estos programas sociales de desayuno, ¿están cumpliendo con estos colegios visitados? sí, mire, en el tema en el tema de salud concretamente, ¿no? Se espera que se apruebe un plan de salud escolar a través de un decreto supremo, y hoy día lo hemos mencionado, porque existe una ley que lo obliga y lo precisa. Este decreto supremo, que tiene fuerza de ley, obligaría a que los sectores llevaran a cabo necesariamente los tamizajes de salud cuando los niños y niñas ingresan al colegio, y obviamente durante el trayecto del año. Eso ayudaría mucho a estar completamente vigilantes sobre estos problemas como la anemia y la desnutrición crónica. Katiuska, ahí quiero ser muy clara y muy enfática. Nuestra preocupación es que se focaliza mucho estos problemas en niños menores de 3 años. Y no está mal, ¿de acuerdo? Pero nos olvidamos que la población escolar, y estoy hablando de a partir de los 3 años hacia los 11 años en el nivel primario, también necesitan hacer un seguimiento. ¿Y por qué no hasta a los adolescentes? Claro. Porque la anemia y la desnutrición lamentablemente no atacan a un grupo etario determinado, sino pueden atacar a cualquier estudiante de cualquier edad y cualquier procedencia, ¿no? En ese sentido, ¿Defensoría del Pueblo tiene alguna información estadística, algún estudio desarrollado sobre el impacto positivo que se habría registrado con Caliwarma para determinar si realmente esto realmente cumple la función de prevenir anemia según el valor proteico, nutritivo que les alcanzan a los niños a través de bolsa de víveres? Justamente esa ha sido una de las preocupaciones expresadas al ministro de MIDIS, del Ministerio de Inclusión Social, al señor De Martini. Y él nos ha asegurado que en realidad están en este momento haciendo un viraje en el programa, tratando de orientarlo especialmente a conseguir adquirir alimentos que sean altamente nutritivos y que sean apropiados también a la cultura de las personas que están consumiéndolos o por consumirlos. Esto ha sido resaltado por la Defensoría del Pueblo y recomendado hoy día porque nos parece, ¿no es cierto?, que toda intervención del Estado tiene que estar dirigida al mejor uso de los recursos públicos, pero sobre todo al cumplimiento de políticas públicas, como por ejemplo el tema de la erradicación de la anemia y de la desnutrición a partir de una buena alimentación, pero además a través de la educación de hábitos y acciones o actividades saludables, que es parte de lo que le corresponde también al Ministerio de Educación. Entonces, como ustedes pueden apreciar, aquí hay una interrelación, diría yo, relaciones cruzadas entre todos estos ministerios, y hoy día se ha conseguido llamarles la atención sobre este tema, y esperamos que en los próximos días ya podamos sentarnos con los equipos técnicos e ir afinando qué es lo que van a hacer antes de iniciado el año escolar 2024, porque no podemos hacer las mismas cosas en el Perú y pensar que se va a cambiar el problema, ¿no es cierto? Se va a variar, digamos, la situación problemática que viven los niños y niñas. Hay que hacer un viraje, hay que tomar medidas mucho más efectivas para comenzar a trabajar en pos de la salud y de los derechos fundamentales de estos niños y niñas de las diferentes escuelas. Así es, salud física, salud mental, ¿no? Y esperamos una campaña también masiva y poderosa, multisectorial, para hablar sobre la violencia en las escuelas, contra el bullying. Muchas gracias. Así es. Señora Eugenia Fernán, vocera de la Defensoría del Pueblo, por darnos esta información que llama la atención de todos los peruanos, pero más allá de las autoridades correspondientes, frente a cifras de embarazo adolescente, anemia, desnutrición infantil, violencia física, psicológica y sexual en los colegios. Muchas gracias por su atención y esperamos que los resultados del universo total de escuelas los podamos también dar a conocer a través de su radioemisora. Muchísimas gracias. Gracias, cuente con ello. Ha sido Eugenia Fernán Segarra, adjunta de Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo, conversando con nosotros.